Más allá de la grave situación en la que Colombia se postula como una amenaza a nuestra integridad nacional, es importante hacer un análisis más grande que abarque realmente lo que en estos tiempos Perú debe considerar para así enfrentar seriamente todas las amenazas que son conjuntas. Quédate a conocer. El Perú se enfrenta a un futuro marcado por guerras y amenazas que ya no se limitan al campo militar clásico. Estamos entrando en un escenario de múltiples frentes, externo, interno, no convencional e híbrido. Cada uno plantea riesgos distintos, pero todos convergen en una sola conclusión. El país debe prepararse para tiempos de alta tensión. En el frente externo, el Perú no solo debe vigilar a sus vecinos inmediatos, sino también a las grandes potencias. Estados Unidos y China ya trasladaron su pugna geopolítica a nuestra región, arrastrando a países como Rusia, Irán o Corea. Esta nueva Guerra Fría nos coloca en una posición estratégica y vulnerable, porque ambos polos de poder buscan influencia en nuestro territorio. Además, conflictos aparentemente lejanos, como el de la Antártida entre Argentina y Chile, terminarán afectando nuestra seguridad y obligándonos a definir posiciones. Pero la amenaza no solo viene de afuera. En el frente interno, los problemas estructurales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada se han convertido en crímenes transnacionales. Ya no hablamos de delitos aislados, sino de redes globales que financian economías paralelas y debilitan la autoridad del Estado. Ejemplos claros son el tráfico de oro hacia Bolivia o la expansión de mafias extranjeras en nuestras ciudades. Estos fenómenos, en un escenario de conflicto, restarían capacidad al Perú para sostener su economía y su cohesión interna. El tercer terreno es el no convencional. Aquí entran dos factores críticos, la ciberseguridad y la economía. Un ataque informático al sistema financiero nacional podría paralizar al país entero sin necesidad de disparar un solo tiro. En paralelo, el uso de sanciones, bloqueos o aranceles, como ya ocurre entre Estados Unidos y China, revela que la guerra económica puede ser tan destructiva como la militar, y en este aspecto, el Perú no está preparado. A todo ello se suma el frente híbrido, donde la guerra multidominio se manifiesta a través del crimen organizado, la infiltración política y las migraciones masivas. Venezuela ya exportó sus crisis a otros países y Bolivia está en camino de repetir el patrón. El Perú podría recibir un éxodo de hasta 1 millón de bolivianos en pocos años, disfrazado en parte por operadores políticos que buscarían incidir en las elecciones de 2026. Este tipo de movimientos no son casualidad. Forman parte de estrategias para desestabilizar naciones sin recurrir a ejércitos regulares. Otros riesgos híbridos provienen de infraestructuras estratégicas. El puerto de Chancay, el corredor ferroviario bioceánico y el futuro puerto espacial peruano nos colocan en el mapa global, pero también nos exponen a presiones externas. ¿Aceptarán Chile, Brasil o Colombia que su comercio dependa de nuestras rutas? ¿O reaccionarán con políticas agresivas, incluso militares, para evitarlo? Por último, debemos considerar escenarios silenciosos pero explosivos. Chile enfrenta una crisis hídrica que podría derivar en disputas fronterizas por el agua. Bolivia vive un colapso político que puede arrastrarnos a conflictos migratorios y económicos. Brasil continúa operando con quintas columnas en nuestro territorio bajo el disfraz de empresas. Y todo esto ocurre mientras el Perú muestra debilidad institucional, corrupción y falta de cohesión nacional. La conclusión es clara. Las guerras del futuro no se librarán solo con tanques o aviones. Se librarán en múltiples dominios económico, digital, social, informativo y territorial, donde el Perú deberá defender sus fronteras, su economía y su estabilidad interna de forma simultánea. Cada amenaza externa puede convertirse en un conflicto interno y cada problema interno puede ser explotado por potencias extranjeras. Por eso, la única salida realista es fortalecer la industria de defensa nacional, invertir en ciberseguridad, cohesión social y alianzas estratégicas.
De lo contrario, el Perú no solo enfrentará guerras tradicionales, sino una serie de conflictos invisibles que podrían minar su futuro como nación. El Perú está en un tablero cada vez más complejo. Ya no basta con hablar de fronteras. Hoy la discusión es global. Uno de los puntos clave es Israel. Más allá del conflicto en Medio Oriente, Israel representa un socio estratégico con soluciones concretas a los problemas que más nos golpean: seguridad, crimen organizado, terrorismo, radarización, defensa antiaérea y hasta agricultura de alta tecnología. Un país pequeño, pero con una capacidad de innovación que lo convierte en la segunda nación con más startups después de Estados Unidos. El mensaje es claro: una alianza con Israel podría brindarnos herramientas para enfrentar nuestras amenazas internas y externas. Pero el Perú no puede seguir jugando a la neutralidad. La experiencia demuestra que ser neutral no nos ha dado beneficios. Al contrario, cuando llega el conflicto, nadie nos apoya porque no confían en un país que no toma partido. Si queremos sobrevivir en un escenario de choques globales, necesitamos aliados sólidos, no posiciones ambiguas. En ese sentido, el comercio también es un campo de batalla. ¿Te apasiona el mundo militar y quieres entender todo el poder de nuestras Fuerzas Armadas? Descubre su historia, estrategias y cómo están transformando el Perú del siglo XXI. Conviértete en todo un experto en el tema y sé un patriota informado. No pierdas esta oportunidad. Dale clic en la descripción de este video y descarga tu colección ahora. El nuevo TLC con India abre oportunidades enormes, porque la India ya decidió jugar como potencia mundial. A ello se suman acuerdos con Guatemala y otros países más pequeños, que aunque no cambian el panorama global, permiten que nuestras grandes empresas expandan su influencia en Centroamérica y el Caribe. El mensaje de fondo es que el Perú debe diversificar sus mercados y blindarse frente a bloqueos o sanciones internacionales. Ahora bien, el verdadero peligro está en nuestra región. El escenario más preocupante no es un conflicto con un solo país, sino la posibilidad de coaliciones en contra nuestra: Bolivia, Colombia y eventualmente Brasil. Este último es miembro de los BRICS, con una política expansionista silenciosa, y no debemos subestimarlo. Por otro lado, ya hemos comprobado una eventual amenaza frente a Colombia, que no está del todo resuelta y que aún tiene sus riesgos latentes de estallar en un conflicto. Debemos ser conscientes de los grandes riesgos que existen para el Perú. Frente a esa amenaza, la conclusión es obvia: debemos asumir que estamos solos. ¿Y quiénes serían aliados en Sudamérica? La verdad, ninguno. Tal vez Argentina, hasta cierto punto. Panamá en un escenario puntual, pero nada más. El resto de países vecinos, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, tienen intereses que no coinciden con los nuestros. Por eso, el Perú debe mirar más allá: aliados extracontinentales en Asia, Medio Oriente y Europa. Para sostener esa estrategia necesitamos un elemento central: una industria de defensa nacional fuerte. El Perú tiene recursos para fabricar municiones y equipamiento militar en grandes cantidades, pero falta voluntad política. Además, es urgente reforzar nuestras Fuerzas Armadas con más soldados profesionales y plantear seriamente el servicio militar obligatorio, no como retroceso, sino como herramienta de disciplina, cohesión nacional y preparación para un conflicto real. La gran verdad es esta: el Perú no puede seguir improvisando. La neutralidad nos debilita, la dependencia de vecinos es un error, y la falta de una política de defensa coherente nos deja expuestos. Si no fortalecemos alianzas estratégicas con potencias como Israel, India o incluso actores en Asia-Pacífico, y si no consolidamos nuestra capacidad de defensa interna, corremos el riesgo de enfrentarnos solos a bloques enteros. El futuro del país dependerá de dos cosas: con quién nos aliamos y cuánto estamos dispuestos a invertir en nuestra propia defensa. Somos Perú Visión Sudamérica. Estoy a la espera de tus reflexiones. ¿Qué opinas de este nuevo capítulo? Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares y sé parte de esta gran comunidad peruana. Nos vemos.